Buenos días, Gil, y buenos días a todos los colegas de la ELP. Es un placer estar hoy con ustedes para hablar del próximo congreso de la AMP. Todo el mundo es loco. A ver, Ligia, hablar se ha convertido últimamente en un leitmotiv. Tenemos que hablar. Sí, hablar hace bien, como suele decirse. En efecto, hoy en día se favorece tomar la palabra a varios niveles, desde el ámbito íntimo hasta el político. Las prácticas basadas en la palabra se multiplican, como el coaching, el pensamiento positivo, el empowerment o los grupos de discusión. Se trata de prácticas basadas en un ideal de armonía y bienestar tan criticado por Lacan, prácticas que paradójicamente pueden conducir al descrédito de la palabra. Al fin de cuentas, el bla bla acaba vaciando la palabra de su substancia. De eso no se trata el psicoanálisis. Frente a la proliferación de las talking cures, conviene recordar que el uso de la palabra en el psicoanálisis lacaniano sigue siendo incomparable. Lacan siempre insistió en que la palabra esté en el centro de la experiencia analítica, a partir de la atención que se presta al discurso del paciente. Para Lacan, el psicoanálisis se revela en la cuestión de lo que hablar quiere decir, y el acento de singularidad del caso se sitúa en el nivel del detalle clínico, cernido por un uso particular de los significantes que les permite resonar de manera diferente. ¿Cuáles son las resonancias en la locura? Lacan precisa que las relaciones entre la palabra y el lenguaje son problemáticas en la locura. Sea cual sea la naturaleza de la locura, encontramos en ella la libertad negativa de una palabra que ha renunciado a hacerse reconocer. Eso es una cita que se encuentra en la página 270 de los escritos. El sujeto habla en un lenguaje sin dialéctica. La ausencia de palabras se manifiesta en las estereotipías de un discurso donde el sujeto es hablado más que habla él. Como señala Jacques-Alain Miller, la palabra en la locura puede atribuirse al otro. Puede encargarse ella misma de la interpretación, como en la paranoia. O puede denunciar el semblante social hasta en sus últimos límites. Es el caso del esquizofrénico, que se caracteriza por no estar atrapado en ningún discurso, en ningún lazo social. En el seminario sobre el síntoma, Lacan se pregunta cómo no sentimos todos que las palabras de las que dependemos nos son en alguna manera impuestas. En ese sentido, el llamado enfermo va más lejos que el hombre no denominado normal, porque sabe que es hablado por el otro, mientras que el normalmente neurótico está convencido de que es él quien habla y que sabe lo que dice. La locura es inherente a la palabra. Absolutamente. Este es el sentido en que debemos entender el aforismo de Lacan: todo el mundo es loco, es decir, delirante. Lacan plantea que el delirio es universal porque los hombres hablan y porque el lenguaje existe para ellos. Toda elucubración en el lenguaje es delirante como modo de defensa contra lo real. ¿Cómo orientarse en la clínica? En el momento en que todas las palabras valen lo mismo. Es una muy buena pregunta, sobre la que vamos a trabajar en nuestro congreso, que puede enseñarnos la locura sobre la relación del sujeto con el significante.
¿Cómo podemos orientar la cura hacia una palabra que sirva para acallar una voz que está vociferando? ¿Cómo podemos detectar el grano de locura en cada uno y su solución singular? Para terminar, algunas informaciones prácticas. Sí, el Congreso tendrá lugar del 22 al 25 de febrero de 2024 por videoconferencia. Las inscripciones ya están abiertas y hay que estar loco para no suscribirse a nuestra newsletter para recibir en directo todos los preparativos de ese gran evento, especialmente la nueva serie de emisiones Todo Mundo es Loco. Vendrán otras sorpresas. El volumen Silicet, coordinado por Gustavo Stiglitz, saldrá muy pronto y será ofrecido a los miembros de la AMP inscritos en el Congreso. Muy bien. Hasta pronto. Bye bye.